Mahatma Gandhi decía que el amor es la fuerza más humilde, pero también la más poderosa que dispone el ser humano. Bienvenidos a Mundo Expansivo, yo soy Sara Gómez y hoy nos encontramos en un programa muy especial, sobre todo con una invitada extraordinaria a la que todos hoy conoceremos. Ella es una persona que ha descubierto una misión pues vital, muy destacada en su vida, junto a una búsqueda espiritual. Su función la conoceremos de buena mano a través de su propia visión y experiencias particulares. Ella es Michelle Blosio, pero es más conocida como Ravi Sangeeta Kaur. Bienvenida, Ravi. Hola, querida Sara, muchas gracias por esta hermosa invitación que me has hecho a Mundo Expansivo. Te doy las gracias de que hayas pensado en mí para hacer esta entrevista y me siento muy afortunada de estar el día de hoy aquí compartiendo contigo, tu comunidad y todas las personas que vean este video cuando, cuando les caigan las manos. Es muy interesante tu búsqueda personal. Yo conozco un poquito, pero hoy sé que te vamos a conocer mucho mejor porque es muy interesante y muy enriquecedora. Por eso hacemos estas invitaciones a personas que nos parecen interesantes, que siempre tenemos historias que contar y que aportar a los demás. Y es un poco la función que hace Mundo Expansivo con estas programaciones. Y para conocerte un poquito mejor, Ravi, ¿dónde naciste y dónde resides actualmente? Bueno, esto sí que si me pongo a hablar de toda mi vida no vamos a terminar el día de hoy, pero vamos a ir a lo conciso como pregunta. Yo nací en la provincia de Colón, en el país es Panamá. Nací en Panamá, nací hace ya muchísimos años y soy del área del Caribe, soy del Caribe, soy muy caribeña. Y la vida pues me ha traído a vivir a Europa desde ya hace muchísimos años atrás. Ya tengo casi 30 años viviendo aquí en Alemania, vivo en el norte de Alemania, en Bremen. Y no sé, no es que haya sido que haya venido de Panamá a Alemania, sino que he tenido otras estaciones a lo largo de mi vida, pero hasta ahora ha sido el lugar en donde me he quedado más tiempo. ¿Ha sido por amor? Ha sido por amor, sí, sí, porque en su época conocí a mi actual esposo y el padre de mis hijos. Lo conocí cuando estudiaba en Gran Canaria, porque también viví unos años en Gran Canaria, en las Islas Canarias, en Las Palmas precisamente, y fui allí a estudiar una maestría en turismo, porque yo me gradué en Brasil, en Recife, y cuando terminé, me salió una beca de estudios y un año después de haberme graduado de la universidad en Pernambuco, me fui entonces a vivir a Gran Canaria. Y como es la vida, yo decía, bueno, cuando termine mis estudios me voy a regresar a mi país. Eso era para mí lo más importante porque yo quería aplicar lo aprendido en mi propio país, pero al final me quedé viviendo en Europa. O sea, conocí ahí a mi actual esposo y como son las cosas de la vida, en algún momento decidimos venirnos a vivir aquí a su país, a Alemania, y sobre todo acá a Bremen, porque él es de esta zona de Bremen. Vivimos incluso en el mismo pueblo donde él nació y cerca de su familia. O sea, al final regresamos a la ruta que él había abandonado también, porque él no siempre vivió en España ni tampoco en Alemania. O sea, él vivió en varios lugares, igual que yo, y eso creo que fue lo que nos atrayó, ¿no? Esa búsqueda constante de un sitio y al final nos encontramos, vamos a decir, en la mitad para venir a enamorarnos y formar familia y venir del todo a vivirnos aquí a Alemania. Qué belleza. ¿Y tienes otras dedicaciones o profesiones aparte de las terapias holísticas que ahora hablaremos? Sí, yo soy licenciada en turismo, como ya lo he dicho antes, con esta maestría. Luego me formé como filóloga hispánica, eso es lo que estudié cuando ya años estando aquí en Alemania decidí hacer algo nuevo porque fue difícil la adaptación al principio, la lengua, la cultura, el clima. Mira, yo soy del Caribe, lo vuelvo y lo repito, y aquí en el norte de Alemania el sol no brilla siempre. Y entonces había como quien dice, ¿no? Tener una nueva identidad. Y esa nueva identidad fue realmente volver a aquello que yo siempre quise hacer, porque yo soy maestra de vocación. Y no lo quise ver, sino que hasta cuando me encontré en un punto de mi vida en donde me di cuenta que
si no estaba conectando con aquello que me hacía feliz, que era la docencia, entonces no estaba conectando con mi esencia. En esa época que todavía no había abrazado las terapias holísticas como hoy, ya sentía de por sí ese deseo de hacer cosas que hicieran que mi corazón se expandiese y no cosas que fuesen para alegrar a otros, como fue la primera carrera que estudié, porque realmente fue más bien el deseo de mi madre, que ella tenía mucho ese deseo de que yo estudiara lenguas y que hiciera algo internacional, que por eso fue que estudié turismo más bien, fue por mi madre. Y esta carrera, que era la primera que yo quería haber hecho cuando vivía incluso en Panamá, vine a hacerla aquí en Alemania. Wow. Y la vida da muchas vueltas, ¿no? Por lo que nos estás contando. Y me gustaría saber cómo empezó tu camino espiritual, pero antes de eso, ¿podrías explicar brevemente qué son las terapias holísticas para las personas que no sepan? Mira, las terapias holísticas son herramientas. Vamos a empezar por la palabra herramientas. Son herramientas que nos han brindado los señores del universo para nosotros recordar el camino que hemos hecho al volver aquí, o sea, porque el camino que hemos olvidado cuando nosotros dejamos nuestra conciencia total. Las terapias holísticas son aquellas con herramientas, como he dicho antes, que te ayudan a trabajar la energía y la sanación energética en todo el sentido de la palabra. Son aquellas actividades que tú haces que te conectan más con la apertura de la conciencia y te vuelven a la mente del uno. En otras palabras, cuando hablamos de terapias holísticas, hablamos de una ciencia que los científicos llaman pseudociencia. Y la llaman así porque en esta ciencia de las terapias holísticas, muchas de las cosas que se trabajan aquí no son científicamente comprobadas. Cuando decimos que trabajamos la energía, que podemos ver en los campos y en los cuerpos energéticos, emocional, mental, espiritual, y poder desbloquear energías o patrones que han estado bloqueados por mucho tiempo por cualquier motivo, sea por algún duelo, sea por causa de que alguien haya tenido algún tipo de problema en su vida, algún trauma o cosas como estas fobias. Y son esas pseudociencias que nos ayudan realmente a trabajar ese cuerpo energético que no se trabaja en la medicina normal o en la medicina que nosotros conocemos, la medicina tradicional. Exacto. Una de las terapias holísticas que la gente ya ha conocido desde siempre han sido, por ejemplo, la acupuntura. Esta también es una terapia holística que es muy utilizada en el Oriente, o el sistema de la Ayurveda, ¿no? Que cubre también todo este sistema de los chakras y también de los cuerpos, que ahí también se trabajan los cuerpos. O sea, los orientales lo han trabajado muchísimo antes que nosotros, incluso los pueblos ya antiguos el antiguo Egipto, o si nos vamos muchísimo más atrás con los mayas, los aztecas, o muchísimo más atrás civilizaciones que estaban mucho más avanzadas, como la Atlantis o Lemuria, de lo que estamos nosotros actualmente. Y hoy en día da la impresión, querida Sara, como que fuese todo nuevo, ¿eh? Cuando la gente escucha la palabra terapias holísticas, se quedan, ¿y esto qué es? ¿De dónde salió esa palabra? Y es porque quisimos olvidar lo que ya sabíamos, que nosotros utilizábamos todas estas técnicas y que conectábamos con todas nuestras facultades psíquicas, porque todos somos psíquicos. Somos clarividentes, clarividentes, clarisintientes, clarisapientes, pero que por querer jugar a saber más que Dios, decidimos separarnos y distorsionarnos con nuestro ego, inventarnos el ego y olvidar realmente el camino, como ya había dicho al principio, de vuelta a casa. No sé si me he extendido mucho con esta explicación. No, está bien, porque es tu visión la que estás aportando, es importantísimo todo lo que nos cuentas y ahora vamos a seguir introduciéndonos y conociéndote en profundidad. Ravi, ¿cómo empezó este camino espiritual para ti? Porque tú te consideras canalizadora, medium y terapeuta holística, pero cuéntanos, ¿cómo empezó este camino de autodescubrimiento para ti? Bueno, esto empezó, como dicen muchas personas, mucha gente habla de esa noche oscura del alma, ¿no?
Yo puedo decir que he tenido muchas noches oscuras del alma, pero la que impactó más mi vida en este ciclo de vida en el cual me encuentro actualmente fue la pérdida de mi hijo pequeño, porque él nació con hidrocefalia, que es una discapacidad que se tiene cuando los ventrículos cerebrales no permiten que el líquido craneal o el líquido cerebral pueda circular normalmente, y por eso hace que la cabeza crezca más de lo normal, obstruyendo estos ventrículos y haciendo con que las funciones vitales del cuerpo, motoras, se estrofeen, ¿no? Atrofíen, perdón. Y cuando él nace con esta discapacidad, que realmente yo no quiero ni ponerle esa palabra discapacidad, porque todos somos seres divinos y especiales. Una capacidad diferente. Es una capacidad diferente porque lo que él podía, la sensibilidad que ese niño tenía, hoy en día, haciendo memoria atrás, me doy cuenta que era un sanador, ¿entiendes? Y fue con esa experiencia de él, al él trascender, porque él también tenía epilepsia que se desarrolló por causa de su hidrocefalia, con lo cual íbamos mucho al hospital. Pero ya la última vez cuando le dio un ataque epiléptico que nosotros no pudimos detectar, con todo y que tenía una cámara sobre su cama y monitoreábamos siempre todos sus sueños y sus despertares, a partir de ahí comencé a conectarme nuevamente con mis facultades psíquicas. Incluso te puedo confesar, Sara, que esto yo no creo que lo haya dicho en ninguna entrevista anteriormente. En el momento en que él estaba trascendiendo, yo escuchaba detrás de mí cuando decían, estamos felices porque él ya viene de vuelta. Déjalo que siga porque él vuelve a casa. Y yo escuchaba incluso cánticos celestiales detrás de mí y como que se hubiese iluminado toda esta parte de aquí cuando estaba subiendo el alma de él saliendo de su cuerpo. En ese preciso momento yo le estaba dando los primeros auxilios para intentar revivirlo. Pero llegó un momento cuando decían, y eran como que me tocaban aquí, me decían, no, no insistas más porque ya él ha trascendido. Entonces llegó después la ambulancia y siguió haciéndolo de otra forma, ¿no? La forma que ellos conocen, los paramédicos. Pero a partir de ese momento dio mi vida un cambio, un giro de 180 grados, porque comencé a conectarme con otro tipo de energía. Comencé a recordar quién soy, de dónde vengo y por qué estoy aquí, porque esas eran preguntas que yo me hacía siempre. Y si esto era todo, porque cuando él trascendió yo quería irme también. Yo decía, ¿qué voy a hacer aquí? Si ya no está. Y me decían, pero es que te hace falta, mi niña, porque tú tienes otro hijo y él te necesita. Entonces, en esa búsqueda de saber qué pasa después de la muerte, cómo se trasciende un duelo, cuáles son esas fases del duelo, ahí comencé a conectar con el dolor y ver la muerte, porque yo vi la muerte enfrente de mí y comencé a verla de otra forma, no como el final de todo, como estamos acostumbrados los seres humanos, sino como que continúa eso hacia otra dimensión. Y ahí fue como cuando comencé a conectar paulatinamente con las terapias holísticas que hoy en día incluso trabajo y a formarme también en esto y a entrenar mis facultades psíquicas. Y se fueron abriendo los canales de una forma increíble. Perdona, ¿tuviste una experiencia cercana a la muerte? Yo no, sino mi hijo. Cuando mi hijo trascendió, que fue que vi la muerte con mis propios ojos, porque yo lo vi morir. Yo lo tenía en Vale. brazos, o sea, él estaba en el suelo y yo intentaba revivirlo cuando él O ya sea, había salido de su cuerpo. claro, estabas presenciando la experiencia cercana a la muerte de tu hijo. De mi hijo. Y yo sentí como se abría como un túnel y yo lo sentí aquí detrás de mí. Yo lo vi incluso con mi tercer ojo y yo escuchaba las voces del otro lado donde ellos se alegraban y decían, déjalo ir porque ya está volviendo a casa. Y era como un coro celestial realmente, ¿no? Y eso yo lo vi, lo he sentido 2 veces en mi vida. Cuando mi bisabuela iba a trascender, días antes de su trascendencia, yo también sentí aquello y con él. Y es una experiencia que les digo que es increíble. O sea, estamos siendo acompañados también en el momento de la muerte, no estamos solos. Claro.
Y ahí despertó los dones espirituales para ti, porque fue todo aquello como el mismo suceso en sí, ¿no? La evidencia que eso tú no lo ibas a esperar, y menos en ese momento tan trágico, ¿no? Personalmente. Es muy interesante lo que estás contando, ¿vale, Ravi? Porque hay gente que le pasa estas cosas, pero tiene miedo de contarlas, ¿no? Por ejemplo, estás contando esa experiencia de Los Ángeles. Fíjate que con mi abuela a mí me pasó exactamente la misma experiencia que a ti. Antes de que ella trascendiera, tuve esa misma experiencia y sé de lo que estás hablando. Y no me he vuelto a encontrar con nadie que me contase esa experiencia hasta que llega alguien, ¿no? Entonces te creo y comprendo la situación por la que estás pasando. Es muy difícil el proceso de la pérdida de un ser querido, pero a la misma vez, Ravi, en Mundo Expansivo, y como hemos contado en más de una ocasión, que en el mundo espiritual es muy importante cuando el fallecimiento, la pérdida de un ser querido ya ha llegado a nosotros, mueve como una ficha del mapa de nuestra vida. Es como el despertar o la resonancia de algo que va a encajar en ti y que a primeras o en primera instancia piensas que es pues lo más horroroso que te está pasando en ese momento. Y con razón, ¿no? Con dolor. Pero gracias a que tú estás mostrando esa visión, nos damos cuenta de que él también tenía un plan contigo. Tú eso lo descubriste. Eso lo descubrí incluso cuando él trasciende, yo me quedé, claro, yo estaba en la depresión, ¿no? Al principio y comenzó a mandarme mensajes por todos lados. Yo recibía mensajes por todos lados. Yo recibía mensajes a través de mis amigas y las amigas más íntimas, porque él sabía quiénes eran. Entonces se le aparecía en sueños para decirles que yo estaba bien, que él estaba bien. A tus amigas. A mis amigas se le aparecía y luego se me apareció a mí en sueños porque decía, oye, ¿cómo es posible que tú te le apareces a todo el mundo? ¿Y qué pasa? Yo soy la que está acá. Y alguien me dijo, porque yo lo leí en un libro, porque yo leo mucho cuando hice la investigación, ¿por qué mueren los niños? Ahí cuando comencé a investigar con libros, por ejemplo, de Elizabeth Kubler-Ross, que a lo mejor la conozcas, que también habla de la muerte, procesos de la muerte, todo lo que viene después de esto. Libros también de autores que son de habla germánica, como Pascal von Hüber, también que habla sobre qué pasa cuando trascienden los niños, o libros de Doreen Virtue, que ella habla de esta terapia angelical y habla también de la trascendencia de los seres queridos. Fui investigando y fui entonces descubriendo otro mundo. Hice una formación de Kundalini Yoga, soy profesora de Kundalini Yoga, y ahí también en la formación hice una formación extra de tanatología en el yoga para descubrir cómo es posible que pasen estas cosas, los procesos del duelo, cómo puedo ayudarme, ayudar a mi familia y ayudar a otros también, porque esta fue una promesa que incluso yo le hice a Diego cuando él trascendió, que estábamos en el entierro, yo le dije, yo voy a ayudar también a otras personas con esto, pero yo primero necesito ayudarme a mí, saber cómo puedo trascender este dolor. Y ahí poco a poco comenzó a abrirse otro mundo para mí. Y descubrí que yo misma era medium y que lo había sido toda mi vida, pero que yo como veía las cosas tan naturales en mí, decía, bueno, a lo mejor hay gente que lo ve así. Y cuando era niña me pasó un episodio con mi abuelo, que ya había trascendido cuando yo tenía 4 años, y a la edad de 10 años estaba yo en casa con mis hermanas y me voy a la cocina, ¿no? A buscar un vaso con agua para después ir a la habitación y seguir jugando con ellas. Estábamos solas, mis padres no estaban, y vi a un señor sentado en el sillón de la sala. Y yo, ¿y este señor? ¿Qué hace este señor aquí? Se supone que nadie puede entrar porque no podíamos abrir la puerta a nadie. Voy yo y me acerco y a quien veo, a mi abuelo, con la misma ropa con la cual lo habían enterrado. Y yo me acuerdo porque yo tenía 4 años y eso me impactó cuando yo lo vi en su ataúd, que antes dejaban los ataúdes abiertos para que la gente se despidiera de los familiares. Y luego solté el vaso con agua, es la típica historia, me voy al cuarto corriendo, le cuento a mis hermanas con el miedo y fui creciendo con ese temor hasta que en algún momento en Canarias, cuando estudiaba yo allí, estaba yo en Cambalut, así que si alguien de Cambalut escucha esto, sabrán, yo he estado en Cambalut muchas veces. En Arucas está eso, ¿no? Vengo yo y encuentro a una amiga
que era medium también, y me dice, óyeme, aquí hay un señor que quiere hablar contigo. Yo digo, ¿qué señor? Estábamos ella y yo solamente en la habitación de ella. Sí, él dice que es tu abuelo y quiere hablar contigo. Y yo toda la vida estaba con miedo de conectarme con ellos, porque a partir del momento ese que yo vi a mi abuelo en la sala de la casa, comencé a sentir pavor, miedo de verlos así como te veo a ti, Sara. Y es como que hubiese bloqueado ese aspecto de mí para no ver. Yo dije, yo no quiero ver, no quiero oír, no quiero sentir, no quiero saber de esto. Pero al ella darme el mensaje que tenía mi abuelo para mí, que era solamente decirme cuánto él me amaba y lo orgulloso que estaba de verme grande y todo esto, que nada más quería decirme que me ama, entonces me di cuenta que cuál es el miedo. Ellos están allí, cuando se nos acercan es para darnos mensajes de amor. Y cuando acontece lo de mi hijo, que comencé yo a investigar más a profundidad con respecto a la muerte, vengo yo, me conecto con estos dones psíquicos que tengo, sin darme cuenta de que los tenía siempre. Y es como que, como dijimos al inicio, ¿no? Se comienza a despertar la conciencia y a ver de que ese mundo siempre ha existido aquí dentro, solo que la negación, porque los adultos en esa época no me creían, ¿no? Y esto tú no lo puedes hablar con todo el mundo, porque la gente va a decir, estás pirada de Verón completamente, y aquí en Alemania, menos. Aquí tú comienzas a hablar de esto, sí, la gente dice, pero está aquí, ¿eh? Te faltan todos los tornillos. No lo vine a hablar hasta que comencé a trabajar en esto, a hacer mediunidad. Hice también hace unos años atrás una formación para desarrollar mis dones mediúmnicos, de canalización, de registros akáshicos, trabajar con el péndulo, terapia angelical. Vine a comenzar a trabajar todas estas cosas, y así poco a poco ese tapón que estaba así comenzó a destaparse, y ahora es otro mundo para mí. Es como que siempre hubiese vivido con ellos, es que siempre viví con ellos, pero yo hacía así y hacía así. No quería escuchar ni ver, y ahora hago así todo el tiempo. Oye, háblenme, háblenme. Qué cambio, ¿eh? Qué cambio, sí. Y uno, pues eso, le cuesta reconocerse, ¿no? Porque diría, vaya, si me llegan a contar esto hace unos cuantos años de que iba a pasar todo esto y además yo me iba a transformar, ni me lo creería, ¿no? Esa es la sensación que uno suele tener cuando pasa el tiempo y se ve pues transformado, renovado y en otro mundo, ¿no? Con otro ambiente. Es cierto. Y sobre todo y eso es un mensaje que le doy a la gente, ¿no? Ujú. Sal del cajón espiritual o del armario espiritual, sal ya. Deja de estar viviendo una doble vida, porque eso cansa. Cansa querer ser o hacer o decir lo que tú no eres cuando tú eres. Yo hoy en día lo digo abiertamente. Incluso yo soy profe de español, doy clases de español como lengua extranjera y de alemán como lengua extranjera, y tengo una pequeña academia de lengua. Y cuando alguien habla un poco del tema, yo lo hablo, pero abiertamente, ¿no? Y ahora con el libro que he escrito, que la gente pregunta, ¿no? ¿Y ese libro que has escrito? ¿Por qué no está en alemán? Yo, bueno, es que está en español porque es mi lengua materna. ¿De qué trata? Y entonces ahí en donde les hablo que, bueno, que soy medium, que canalizo, que hago estas cosas, y te ven así, ¿no? Y, hombre, se ha pirado la profe, ¿eh? Pero yo lo dejo porque hoy en día estoy, Sara, como que eso a mí me resbala. No me interesa la opinión de los demás, sinceramente. Vivo realmente mi espiritualidad a flor de piel y me siento tan bien en mi pellejo. Es como, ¿por qué no lo hice antes? Esa es la pregunta que a veces me hago. Ujú. Y yo, bueno, porque tenía que haber pasado por muchas cosas para que el despertar, que el cual me ayudó también esta trascendencia de mi hijo, me ayudara a ver la vida con otros ojos y a investigar de otra forma, porque no todo se te da en el momento que tú crees que se tiene que dar. Todos los tiempos son perfectos y correctos. Se da cuando tiene que pasar. Qué maravilla escucharte. Oye, ¿eres escritora? ¿Has publicado un libro? Cuéntanos sobre él, por favor, muéstranoslo. Y Sí, supongo que está envuelto, ¿no? En esta historia que nos cuentas. exacto. Tengo un libro que he publicado, es mi primer libro, se llama Un viaje interior hacia la canalización espiritual, no se lo puedes ver allí.
Okay. Y él habla sobre estas terapias holísticas, porque te habla sobre terapias y herramientas holísticas para canalizar el mundo espiritual. Y este libro lo he escrito también con la intención de poder ayudar a las personas que están empezando en este mundo espiritual, que se están abriendo a la conciencia crística. Es un libro en donde yo comparto mis propias experiencias, mis inicios, cómo empecé en esto, de la no creencia a la creencia, del pensar no ser a lo que yo realmente soy, en donde hablo de esta conciencia del yo soy incluso. Y se trabaja aquí las terapias holísticas que yo misma he aprendido, que son la mediunidad, canalización, lectura de registros, terapia angelical. No hablo del tarot aquí porque dije, bueno, es que si comienzo a hablar del tarot, se hace otro libro porque ahí tienes que explicar figuras, arcanos y todo esto, pero sí del péndulo, sanación con péndulo y la sanación arcturiana, que son sanaciones que se hacen también por medio de símbolos y se conecta con la energía de Arcturus, o de los arcturianos, que son un grupo de conciencia elevada y avanzada, que nos ayudan a trabajar en nuestra presencia yo soy y a conectarnos con la paz y el amor internos para poder elevar nuestra conciencia y poder continuar en el proceso de evolución en el cual ya ha empezado la Tierra desde el año 2012, evolucionar hacia la quinta dimensión, porque ese es el siguiente paso. Entonces, aquí también hay canalizaciones con maestros ascendidos, como el maestro Yeshua, el maestro Saint Germain, la maestra María, que son mis maestros, maestra Lady Nada, maestro Lanto, con los que siempre trabajo. Y algunas meditaciones también con arcángeles como Metatrón, Gabriel Rafael, Jeremiel, que son arcángeles que me acompañan y que ellos mismos dicen, y la maestra Kuan Yin también, bueno, tú conéctate con nosotros y nosotros te ayudamos a poner las palabras en el papel. Y cuando comencé a escribir el libro, comenzó a fluir. No es un libro que se escribió en 30 días, por si alguien dice, ay, que hoy en día hay técnicas para escribir. No, este libro me llevó un poquito más de tiempo porque hacía muchas paradas para ver realmente qué es lo que puedo ofrecer, porque uno podría hablar de todo, de lo mínimo, pero realmente hay que seleccionar lo que es más relevante y que como maestra que soy y que siempre he sido, que pueda ser didáctico para ayudar a las personas y sobre todo si se tienen preguntas tan obvias, que se responda de una forma tan simple que hasta un niño de párvulo pueda entenderlo. De esta forma he escrito este libro. ¡Qué maravilla! Y Ravi, para las personas que quieran adquirir tu libro, ¿a dónde podemos ir? El libro lo tienes en el Amazon, está como libro físico y también como libro virtual, o sea, se puede bajar en versión ebook o Kindle. También se puede bajar directamente desde mi página web, porque mi página web se llama raviterapiasholísticas.com. Y ahí tienes una muestra del primer capítulo del libro que se puede descargar de forma gratuita para leerlo y ver también lo que es el índice, la introducción y el primer capítulo y ver, oye, es para mí, claro que es para mí. Y de ahí te lleva ya directamente a todas las formas de distribución. Además de estos canales, está el libro incluso en otras librerías virtuales. Es increíble, ¿no? Porque también la editorial con la cual trabajo lo ha puesto en varias librerías en España. Entonces, cuando pones un viaje interior hacia la canalización espiritual, te sale que también está en otras librerías y tienes acceso a comprarlo allí también. Muy bien, de acuerdo. Eres canalizadora espiritual, nos comentas de este viaje de autoconocimiento que has tenido. Entendemos que la canalización espiritual también es una sanación para nosotros a nivel energético, a nivel del alma, a nivel emocional. Tú has conectado con maestros por lo que nos cuentas y quisiera preguntarte si cualquier persona puede canalizar como tú, puede tener esa capacidad o esa habilidad de conectar y recibir individualmente pues, los mensajes que tenga que recibir. Todos, Sara, todos tenemos esa capacidad de conectar. Todos tenemos 7 chakras despiertos
Y en realidad son 36 chakras. Ahora, la dirección de conexión de los chakras es a conectar hasta 12 chakras, que son los chakras que se nos permite. Después de la caída del Atlantis, se eliminó la capacidad de conectarse con los 36 y se nos dejó solo 7, que son los que conocemos nosotros que están a lo largo de la columna vertebral. Con lo cual, nosotros cuando comenzamos el proceso de la canalización o la conexión, porque la canalización no es más que una llamada telefónica que tú haces. Es cuando tú dices, bueno, yo quiero hablar ahora con mi guía espiritual y me gustaría comunicarme con él. Entonces, ¿qué haces? Se limpian los canales de recepción, limpiándolos ¿cómo? Trabajando en uno mismo, en su presencia yo soy, en el perdón, también subiendo la energía, la vibración. La vibración se sube con pensamientos, emociones de alto poder energético, positivas, pensando en amor, salud y paz, por ejemplo. Y conectándote entonces con las energías y dejando fluir. Hay personas, por ejemplo, yo lo hago así, que me lo hago con una meditación. Siempre me conecto con una meditación del pilar de luz para proteger el espacio. Y esto es lo que yo le recomiendo a la gente que haga también. No vayas a canalizar lo loco, porque canalizar lo haces siempre. Canalizas tanto energías positivas como energías no positivas. Estamos canalizando a cada rato, pero no somos conscientes de ello. ¿Cómo canalizamos? Nos damos cuenta porque si entras en un sitio y sientes que la energía del lugar está pesada porque ha habido una discusión o porque la gente dice por sí no se lleva bien, tú lo sientes. Algo te dice que ese ambiente no es para ti. O vas por una calle y la sientes rara, tú estás canalizando. O sea, no me digas que no lo sabes. Y esto se lo digo a la gente. Porque hay muchos que dicen, yo no sé canalizar, sí canaliza. Lo haces más consciente cuando dices, bueno, yo quiero hacerlo conscientemente, me pongo en una meditación, me conecto con la energía de luz y entonces llamo esas energías de mi guía espiritual. Y es importante allí que tú te conozcas, que sepas cómo funciona la canalización por medio de esas facultades psíquicas, que son 5. Si tenemos 5 sentidos hacia afuera, como son el gusto, el tacto, el olfato, el oído, ¿no? Y también el quinto que le llamamos el éter. Lo mismo son esos 5 sentidos volcados hacia adentro, que es lo que hemos estado descuidando, que son la clarividencia, clareaudiencia, clarisentencia, clarisapiencia y también esa parte que nos conecta de saber de que somos hijos todos de la misma fuente. Y cuando tú eres consciente de que esto es importante para la canalización, entonces ya el resto es como sentarse en el coche y tomar clases de conducción. Si quieres hacerlo de una forma en donde tengas un sistema, puedes hacerlo con un canalizador experto que te lleve de la mano y te ayude a hacerlo. Hay gente que se le da de forma automática, que se sientan, hacen cling y ¡pam! Y ya están conectando. Desde niños tienen el canal abierto. Pero incluso ellos también, como lo decía Pascal von Hübbe en uno de sus libros, hasta él, que es canalizador y medium, desde que nació, ha tenido que trabajarse la canalización y la mediumnidad, ha tenido que hacer entrenamiento. Todos tenemos que entrenar y no cuando ya tú crees que sabes, ahí es cuando más tienes que entrenar. Es como afinar un instrumento. Si tocas, yo toco la guitarra y aprendí a tocar la guitarra hace 6 años, no llevo tantos años tocándola. Y recuerdo que las primeras veces para tocar un acorde, qué horror, y tocar y bajar, ¿sabes? No, esas cuerdas, qué difícil. Hoy en día me siento, lo agarro y ya lo hago, pero esto se trata de práctica. Y así mismo es lo que necesitas tú, práctica constante, ser consciente y ser también, tener, como se dice en inglés, ese commitment. Y ese commitment en español se dice compromiso interno. Y cuando tienes tú un compromiso contigo mismo, ya es fácil ser disciplinado y tenerlo también con tus maestros en el mundo espiritual. Qué maravilla escucharte, Ravi. Me ronda una pregunta por la cabeza, que es la pregunta de muchos, y me gustaría saber tu opinión, Ravi. ¿Crees que es posible, ya siendo tú canalizadora, además
trabajas muy bien los registros acásicos, conectas muy bien con los maestros, para tener una visión más amplia, un poquito más del apoyo del mundo espiritual. ¿Tú crees que hay alguien que pueda, o cualquier persona, eh, que despierte un don en sí mismo y que decida no aceptarlo, evitarlo, rechazarlo? ¿Crees que, no sé si tú piensas de que inevitablemente va a surgir y el camino lo va a dirigir de nuevo hacia ese don? ¿Es posible Sí. eso? Esa es una muy buena pregunta. Cuando tú tienes un don y está despierto en ti y tú te resistes a aceptarlo, mira que eso es un regalo que se te da, ¿no? ¿Cuánta gente yo no conozco que dicen, ay, cómo quisiera desarrollar la clarividencia o la clarisentencia, porque son esas claris que no tiene tan desarrollada? Y hay gente que la tiene, hay gente que, como lo estás diciendo, ya tiene el don, pero no lo quiere. La vida te va a llevar de una u otra forma a ese lugar. Es como cuando estás jugando un juego de mesa y partes desde la casilla de inicio y luego vas y vas avanzando por los distintos niveles hasta que en algún momento de tanto tirar tus dados pierdes algo y vuelves al inicio. Así mismo te lleva la vida, porque lo que debes de trabajar en esta vida, aunque tú te niegues y estés retrasando, te alcanza en algún momento de la vida, te alcanza. Entonces, cuando nosotros nos negamos, por ejemplo, a recibir esos dones, a trabajar esos dones, los dones siempre van a estar ahí, te van a decir, es que esta es parte de tu misión en esta vida, si no, no los tendrías. Si no hubieses nacido y estarías en la Matrix, viviendo una vida normalita como cualquiera, sin despertar siquiera tu subconsciente ni tu conciencia espiritual. Pero si los tienes, es para que los aproveches. Ahora, si tú dices, no, es que me da cosa, no sé, no quiero que los demás piensen mal de mí, tal, es porque te dejas llevar mucho por lo que digan los demás y todavía te duele el que los demás dominen y controlen tu vida. Ahí es donde tienes que hacerte las preguntas principales. ¿Qué es lo que más me preocupa? ¿Cuál es el miedo que tengo de no querer conectar con estos dones? Porque si tú dices, bueno, es que yo tengo sueños recurrentes o sueño con el futuro. En estos días tuve alguien que me dijo en los registros akáshicos que tenía sueños que se cumplían y eran catástrofes. Y al principio le daba miedo, pero ¿qué hizo esta persona? Se fue a profesores que le dieron clases, lo entrenaron y hoy en día ya ve esto, no de la forma trágica como la veía, sino que hoy en día las ves como posibilidades de aprendizaje. Tú siempre puedes decirle a tus guías que te den la información que en ese momento tú estás preparado para recibir, que es la que ellos te dan. Ellos no te van a dar más de lo que tú puedas recibir. Y si tú recibes de todas formas imágenes impactantes en ese tercer ojo tuyo, es porque está tan abierto tu tercer ojo que entonces ha llegado la hora a que aprendas a controlarlo y no tener siempre el switch en on, sino que hacerle off, que ese es el problema de mucha gente. O sea, andan como amoklauf, o sea, andan como por allí con las armas puestas y el seguro no puesto, disparando a lo loco. Entonces, ponle el seguro para que no estés recibiendo las energías de todas partes, que esto es lo que te hago bien. Y por eso es que sientes que no quieres esos dones. Pero lo que tú tienes realmente es un regalo único. Y qué bien que se te ha abierto, porque en la época del Atlantis y Lemuria todos tenían lo mismo. Incluso la gente no hablaba, la gente en Lemuria no hablaba con la voz, no vocalizaba. La gente hablaba por medio de la telepatía, que si tú te das cuenta, Sara, es la forma que hablan los seres de luz con nosotros. Ellos nos hablan de forma telepática, que es lo que nosotros decimos, ay, es que yo escucho voces, pero siento como que es mi voz. Claro, vas a sentir que es tu voz porque ellos te están mandando el mensaje a través de una imagen o de un sonido que tú traduces y que te ayuda tu guía espiritual ahí a traducir con lo que tú estás acostumbrado y es la forma que tú vas a recibir el mensaje. Y si tú dices, no estoy preparado ahora para esos dones, entonces solicita al universo, solicita a Dios que te ayuden a que te preparen y que en el momento, porque se va a presentar el momento correcto, adecuado, ya tú estés más preparado y te estés más suelto y trabajes esos miedos, porque lo que tiene la gente es miedo de soltarse y de fluir.
Esto es lo que yo podría decirle, qué podrían hacer, que es solamente mi opinión. Lo importante es que cada uno viva su experiencia, no me tienes que creer. Hazlo como tú sientas que te sientes y que te ayuda a estar más en paz contigo mismo. ¿De acuerdo? ¿Y piensas lo mismo de esta misma pregunta, pero con respecto a conexiones de almas, a encuentros con personas con las que tienes esa conexión, que en la vida de alguna manera hay un propósito y tienes que encontrarte con esa persona? ¿Piensas lo mismo? Sí, yo pienso lo mismo. Cuando nosotros nos encontramos con personas, en situaciones incluso, en las cuales tengamos o una experiencia positiva o negativa, es porque eso ya estaba marcado en nuestro plan álmico. Teníamos que vivir algún tipo de experiencia con esa persona para sacar de allí un aprendizaje. Entonces, no hay ningún encuentro casual, ni nada que sea fortuito. Cuando se dice, ay, es que me encontré con fulano y me timó o me hizo tal cosa, todo eso estaba planificado. Esa alma no se acuerda o esa personalidad no se acuerda, pero esa alma se hizo un trato con tu alma para que tú aprendieras algo allí y que pudieras despertar y sanar un karma que tenías, tanto tú como ella. Y cuando el karma se ha saldado y se ha sanado por medio también del perdón y del reconocimiento, entonces puedes pasar al siguiente nivel. O sea, todas las almas están allí para traernos a nosotros algo y nosotros darles a ellos también algo. Incluso personas con las cuales hemos vivido cosas terribles, ¿no? Porque hay también muchas personas que han vivido abusos de todo tipo, han vivido todo tipo de pérdidas y se sienten desoladas y hablan mal de Dios. O sea, no es Dios que te ha traído eso. Ha sido una elección propia, aunque tú ahora no lo recuerdes como personalidad, tu alma sí. Y si en esta vida has tenido muchos menos o sientes como que te han quitado, en otras has tenido muchos plus que te han dado. Entonces debe haber en este mundo físico un equilibrio y ese equilibrio se lo buscan las almas entre las vidas que pasan. Y hoy en día, por ejemplo, si somos ahora, se habla mucho del maestro interno, ¿no? Que estamos despertando mucho el maestro interno, pero recordemos también que somos alumnos. Y aquí puedo citar una cita muy bonita de un curso de milagros en donde dice, Jesús allí dice, yo no busco mártires, porque la gente habla de la cruz, ¿no? Como que él estuvo y murió en la cruz. Yo no busco mártires, yo busco en ti maestros. O sea, que aprendamos nosotros de todo lo que estamos viviendo para poder abrirle y forjarle el camino a otras almas que están viniendo y muchas que están pasando por situaciones semejantes a las tuyas, con tus propias vivencias y experiencias puedes ayudarlos. O escribiendo un libro, o por ejemplo, contando tu historia en un podcast o en una entrevista, o diciendo, bueno, vamos a dar unas clases y entre esa vivencia que has tenido, darle un contenido de valor a la persona que pueda apoyarla también en su crecimiento espiritual y en su iluminación, porque hacia allá vamos todos, a la iluminación. Unos se iluminarán antes, otros necesitarán más tiempo, pero en algún momento llegaremos todos allí. Qué bien. Trabajas mucho con los registros acásicos, ¿no? Hablamos de ese libro que contiene en el alma de todas las personas todas esas memorias y registros, y por lo tanto entiendo que crees en la reencarnación. Sí, en efecto, porque en los registros akáshicos, que es ese libro, como has dicho tú, esa biblioteca cósmica, que es así como se conoce, pero es más que una biblioteca cósmica, trabajamos vidas pasadas también y a mí se me abren mucho las vidas pasadas de las personas, con el motivo, porque también he preguntado, ¿por qué se abren tanto las vidas pasadas y tal? Porque en la vida pasada lo que quieren los maestros es mostrarles a las personas aspectos o situaciones que pasaron en aquella vida que pudieron haber sido desafiantes, que tienen una relación con ese presente y con alguna circunstancia que están viviendo en este aquí y ahora. Y hacerles notar de que en algún momento se desencadenó eso que están ellos viviendo ahora.
porque hay muchos que dicen, ay, esa enfermedad, o ese dilema, o esa fobia, o esa mala suerte con hombres, poca fortuna, dinero, tal. Eso tiene ya un desencadenante y muchas veces viene incluso del linaje familiar. Y cuando se le abre eso a la persona es para que lo reconozca, lo tome, lo acepte y lo sane. Porque al hacer esto, transmutando la energía, ya sea con el uso de la llama violeta, el uso de las llamas sagradas de luz o de la técnica que tú sientas que te ayude con tus afirmaciones positivas a sanar esto, te darás cuenta que la energía es lo que va a cambiar y hace también que tú ya no sientas tanto dolor cuando te acuerdes de aquello. Es como Porque ver como un capítulo que quedó pendiente en aquella vida y que a lo sí, mejor en esta tienes la oportunidad de cerrar ese capítulo, ¿no? De otra manera. exacto, es como cuando le das la vuelta al papel porque estás leyendo un libro. Tú estás cerrando capítulos, estás cerrando ciclos. Los ciclos no se pueden quedar abiertos. Y si se quedan abiertos, entonces son cosas que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo, vida tras vida, hasta que tú le des un fin a eso. Quiere decir que ese ciclo que se abrió, que es lo que nosotros le llamamos el karma, porque el karma no es nada malo, ¿eh? El karma son situaciones, eventos que vivimos, de los cuales hay un aprendizaje, pero cuando el alma no reconoce el aprendizaje, o la personalidad no reconoce, el alma sí, pero la personalidad no reconoce el aprendizaje en ese momento y no lo ha sanado, no lo ha trabajado, se le vuelve a repetir en otra vida. Incluso se le puede venir repitiendo en la misma vida tantas veces sea necesaria hasta que caiga en cuenta y reconozca que hay algo en ese patrón de comportamiento, en esa creencia limitante que tiene que transmutar. Y cuando hace oh, ya sé lo que está pasando, porque ya lo ha reconocido y lo ha traído, vamos a decir, aquí, sin miedo y sin pereza, porque hay gente que tiene pereza de trabajar eso, porque le duele. Entonces, ya no se vuelve a repetir, porque ese ciclo, como has dicho tú antes, lo cierras. Esa página la pasa, pero ya está trabajada. Ya te sabes esa lección, ya la has aprendido, ya la has asimilado, ya has sacado tu sobresaliente y luego pasas para el siguiente examen. ¿Y has tenido ciertos tipos de consultas a modo de reencarnaciones, de abrir libros, de conectar con vidas pasadas, pero con personas que hayan sentido una conexión especial con alguien, que creen o sienten que ya se conocían de una vida pasada y quizás en esta se presente a modo de pareja sentimental o digamos un amor ahí concreto, no lo definamos, sino quiero saber si tú has tenido este tipo de sesiones, Qué Ravi. hermoso. Qué hermoso que lo preguntas, porque yo tuve una sesión exactamente así, con dos rayos gemelos. Todo el mundo habla del alma gemela, pero muy pocas personas conocen lo que es un rayo gemelo. Y un rayo gemelo es esa otra mitad de tu prisma, del mismo color de tu luz. Porque un rayo, todos nosotros tenemos un rayo de luz predominante. Y cuando vinimos en una reencarnación a vivir nuestra personalidad, venimos entonces a trabajar o ese aspecto nuestro, que es nuestra luz, nuestro rayo de luz, o venimos a trabajar esos otros rayos de luces que en otras vidas no trabajamos mucho. Entonces tuve yo una consulta en una ocasión con una chica que incluso se abrió en la pregunta porque ella preguntaba sobre su alma gemela y tal, y yo le decía, pero es que no es un alma gemela lo que tú tienes aquí, tú tienes un rayo de luz, un rayo gemelo de luz. Y ya tú te lo has encontrado en otras vidas por esto y esto. Le fui dando los detalles. ¿Y por qué no puedes estar con ese rayo gemelo en esta vida? Porque la había encontrado. Sara, ella lo había encontrado. ¿Tú sabes qué es encontrar tu rayo gemelo de luz? Eso es como tú encontrar una aguja en un pajar. Eso es casi imposible. Hay gente que habla de su alma gemela, pero alma gemela puede ser un profesor, puede ser su mejor amiga, puede ser una abuela, y no siempre es la pareja, pero un rayo gemelo, y ella lo encontró. Yo hasta estaba aquí, que no podía ni respirar de la emoción. Yo decía, estoy que no puedo. Y yo, ¿qué te pasa? Y yo, es que tú lo que tienes aquí, decía yo, es un rayo gemelo. Y luego ver
que ellos se habían encontrado de tantas vidas y se habían encontrado incluso en esta vida en la adolescencia y por algún motivo de sus vidas no pudieron estar juntos. Se separaron un tiempo, se volvieron a encontrar y todavía no pueden estar juntos. ¿Y qué salió ahí? Es que lo que tenían que haber venido a vivir y trabajar ya lo hicieron. Y por ser rayos gemelos no significa que tengan que vivir juntos. Esto hay que decirlo. El rayo gemelo está realmente para la otra parte de ti. Es como que tú tengas esta piedra que ya tiene todas sus características, ya tiene su rayo de luz incluso, y tú la partes en dos y luego estás buscando la otra mitad. Eso es un rayo gemelo. Y eso es uno en 1.000.000, o sea, es increíble. Y para que ustedes sepan qué es un rayo gemelo, señores, por ejemplo, siempre hablamos de Jesús, ¿verdad? Y hablamos de María Magdalena. Ellos son rayos gemelos. Ellos son rayos gemelos. Incluso se conocen también en la hermandad blanca como Sananda y Lady Nada. Y ellos son los maestros del sexto rayo de luz, que es el rayo rubí o dorado. Y es el rayo de la resurrección y la vida. Por eso siempre hablaba Jesús de la resurrección y la vida, que tú puedes resucitar incluso cualquier cosa en tu vida. Eso es un rayo, eso es un match. Entonces, el rayo gemelo es increíble. Ella se lo había encontrado y luego comprendió el por qué no podía estar con él. Y eso fue una cosa increíble. Eso es como un amor incondicional que supera todo, ¿no? Que va más allá incluso de los karmas que podamos tener, ¿no? Exacto, y es un amor que ellos se amaban. Oye, es una cosa que yo hasta rompí en lágrimas ahí con ella, y ella conmigo, y yo, Rabi, tú lloras, yo, ¿cómo no voy a llorar? Si esto es una cosa. Y luego las dos aprendimos de eso. Yo aprendo mucho de esas consultas, no creas, ¿no? Me lleno de tanto amor, y cuando todos ellos sanan, sano yo también acá. O sea que hay un plan divino también en conjunto. Hay un plan divino. ¿Por qué me encontró a mí esa persona? O sea, cada vez que tú encuentras a alguien con el cual tú te leas tus registros akáshicos o te hagas una lectura de tarot o hagas cualquier tipo de terapia holística, tenlo por seguro de que ese encuentro ya estaba pactado incluso. Tú lo haces con esa persona en esta vida, pero ella ya lo hizo contigo en otra vida. Ya se han encontrado de una u otra forma, aunque hoy en día lo hagamos de forma virtual, porque la mayoría de mis clientes son de forma virtual, pero de todas formas ya hay un plan divino en el cual tú ya tuviste algo que ver con esa persona y ya se ayudaron de alguna u otra forma. Qué bello, ¿verdad? Sí, es increíble, ¿no? Pues gracias por contar esta historia. Gracias por preguntar. Todo un placer. Oye, David, las terapias que ofreces de manera online, dijiste, presencial, ¿no? Online, ¿cuáles son para las personas que estén interesadas en hacer una consulta contigo, una sesión? Sí, mira, yo hago canalizaciones angelicales y también de guías espirituales. Trabajo esta técnica de conectarme directamente con la energía de la persona, leer el aura, y uso también el oráculo angelical, aunque este lo tengo aquí como una ventana, ¿no? Abierta para cualquier cosa que la persona pregunte más allá. También trabajo la mediumnidad. La mediumnidad, yo siempre le digo a la gente, y lo digo desde ya, yo no la trabajo cuando alguien quiere estar de vida ajeno, de estar preguntando desde la curiosidad y desde el chisme. Ahí yo no hago mediunidad, porque esto me han dicho mis abuelas, que las he canalizado tantas veces, esto hay que hacerlo con pinzas, con mucho cuidado, porque hay gente que está haciendo sesiones de mediunidad y está trayéndose espíritus acá y se les están pegando. Por eso hay que tener cuidado con hacer esto. Trabajo más que todo también la lectura de registros akáshicos. Allí es donde tú puedes preguntar tantas cosas y quieras saberlo o no, ahí también vienen tus trascendidos, seres queridos, si te tienen que dar un mensaje, se aparecen allí de forma voluntaria incluso, sin tú pedirlo. Y también trabajo el tarot evolutivo, donde también hago esas tiradas akáshicas, tiradas del cumpleaños, tiradas de salud, de trabajo, de todo lo que la persona necesite, y sanación con el péndulo.
claro, las estrellas son estas, ¿no? Registros akáshicos y canalización, ahí es donde la gente más me busca. Y ahí es donde también acontece una sanación. Siempre hay una sanación allí. Es hermoso. Me contactas por mi página web, que ya la había dicho antes, pero lo repito, raviterapiasholísticas.com, o también por mi email, info@raviterapiasholísticas.com, o también me puedes ver en mis redes sociales. En todas partes estoy como Ravi Terapias Holísticas, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok, ¿no? Métete al TikTok y mira también las cosas que hacemos allí. Y allí en todas partes me encuentras con el mismo nombre, Ravi Terapias Holísticas. Y tu YouTube, tu canal también, Ravi Terapias En mi Holísticas. YouTube, Ravi Terapias Holísticas. De Y acuerdo. en la página web tienes incluso recursos gratuitos, muchos recursos gratuitos con ebooks que he diseñado también con el fin de ayudar a la gente a abrir más esa conciencia, y preguntas, más que todo son como preguntas que hace la gente, las mismas preguntas, rituales para esto, para lo otro. Tengo un ebook de rituales, un ebook para saber si eres canalizador, ahí puedes hacer tus tests, ahí hay un ebook también. Hay muchos ebooks ahí también de la alimentación, que de eso no pudimos hablar, pero que también forma parte importante para canalizar, alimentarse bien, hidratarse bien y estas cosas. Entra en la página y mira las cosas que hay ahí. Bueno, el tiempo se nos ha pasado volando, pero yo espero volverte a tener aquí, Ravi, porque la verdad que ha sido un placer escucharte, que gracias por abrir tu corazón, por mostrarte como eres, porque eso requiere de una valentía y confianza de sí mismo, y yo esas cosas personalmente las valoro mucho. Gracias por tu amor y por tu generosidad, por compartir con nosotras aquí en Mundo Expansivo, y esperamos tenerte de vuelta, Ravi. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Sara, por tanto aprecio, y también por llamarme aquí a hacer esta humilde entrevista, de compartir mi historia con tu audiencia y poder mostrarles también este mundo de las terapias holísticas, que no hay que tener miedo, solamente hay que abrir un poco el corazón y escuchar también lo que tienen otras personas por decir, porque yo sé que hay mucha gente allí que es muy cristiana y que todo esto lo ve como que no es lo correcto y tal, pero realmente hay que estar abiertos a todos, hay que darse la oportunidad de tener también otros puntos de vista y conocer a la gente y conocer también los corazones que están detrás de esas cámaras, porque no solamente nos estamos viendo hacia afuera, mirar dentro del corazón, indagar qué hay ahí dentro. Y te doy las gracias por esta oportunidad. Muchos saludos a Canarias, porque adoro las Islas Canarias, y espero que un día de verdad nos podamos ver, ya sea en una entrevista de esta o personalmente, como sea. Gracias, Ravi. Muchísimas gracias a Gracias también a todos. ti.